A todos ustedes muy buenos días, espero que de verdad hayan tenido un miércoles muy bendecido, que me les vaya muy bien, ¿sí? Yo ahorita resuelvo sus dudas, sus preguntas. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, entonces vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la taxonomía y vamos a dejar el trabajo que hay de la parte taxonómica, ¿sí? Como ustedes ya saben, la próxima semana, o sea, solo nos queda la próxima semana de clase y ahí se nos acaba el periodo y pues realmente ya entraríamos de pronto a vacaciones, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mis fines, iniciamos con silenciando nuestros micrófonos. Ustedes saben que nuestro audio debe estar desactivado, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Ya les resuelvo sus dudas, ¿listo? Entonces, cuéntame esa pregunta e iniciamos. ¿Cuándo vamos a trabajar el libro? ¿El módulo? Sí, profe. El módulo lo trabajamos el día lunes, ¿no? Sí, señora. Tú dijiste que los miércoles era para estudiar, algo así. Sí, como para hacer repasitos y para avanzar. Pero nosotros trabajamos módulo el día lunes. Por si no recuerdan que trabajamos el día lunes, entonces pues volveremos a trabajar módulo. Ya vamos viendo si la otra semana, el día lunes podría ser, o porque el día jueves tenemos exposiciones, entonces no creo que la otra semana, la verdad, trabajemos módulo. Yo creo que lo vamos a trabajar después de vacaciones porque la otra semana, Pero, el día lunes. qué pena interrumpirte. O sea que mañana son las exposiciones. No, la otra semana. Mañana Profe. iniciamos, sí, hoy logro finalizar reinos, mañana iniciamos, hoy logro finalizar taxonomía, la otra semana iniciaríamos con los reinos de la naturaleza, ¿listo? Entonces ahí ya la otra semana finalizaríamos el lunes con reinos de la naturaleza y el día jueves creo que tendrían de pronto evaluaciones y más sin embargo el día jueves habría exposiciones finales, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, voy a iniciar la clase del día de hoy. Por favor, necesito y solicito de manera muy atenta que todos ustedes silencien sus micrófonos. Muchas gracias. ¿Listo? No se les olvide que es necesario e importante mantener la cámara encendida, que es un requisito, por favor. ¿Listo? Para esto voy a escoger un monitor de mi clase. Yo ya tengo mi monitor. Mi monitor es Kilian. ¿Sí? Kilian se va a encargar, ¿sí?, de escribir la cantidad de personas que hay aquí, cuáles son los estudiantes que hay aquí, cuáles son los estudiantes que van a tener su cámara encendida y cuáles son los estudiantes que tienen su cámara apagada. Kilian va a tener también la función de estar al pendiente quién es la persona que raya la pantalla, él los va a escribir en una hoja, quiénes son las personas que no silencian el micrófono y quiénes son las personas que no siguen las indicaciones. ¿Para qué? Para que él después cuando finalice la videollamada en interno, ¿sí?, me dé el reporte. Kilian también va a ser la persona, sí, encargada de pronto de que si en algún momento a mí se me pasa enviarles el link o no les ha llegado, decirme, profe, mira qué pasa, tenemos clase contigo, no ha llegado el link, no sé qué, o sea, Kilian va a ser mi mano derecha, Kilian va a ser mis ojos también, ¿listo? Les presento a mi monitor de la clase, entonces para que usted lo tenga presente y Kilian, necesito pues de todo tu apoyo y pues espero que nos vaya muy bien trabajando a los dos, ¿listo? Entonces, con eso, chicos, voy a compartir la pantalla. Dime. Todo eso yo. Tienes que hacer todo eso, son tus funciones, ¿listo? Aparte de estudiar, son tus funciones, tú eres la persona, una de las personas, todos son bastante capacitados para ese trabajo, yo sé que sí, hay algunas personas que verdaderamente tienen mucha disposición y me podrían ayudar, si pueden apoyar a Kilian, les agradecería porque pues, o sea, la cuestión es que todos trabajemos en equipo, ¿cierto? Pero pues mi monitor, la persona que yo escogí, eres tú, Kilian, ¿listo? Entonces, si de todas maneras de pronto tú no quieres ser mi monitor, me avisas y escogemos otra persona. Pero igualmente yo acá tengo la opción de dividir todas las pantallas en un cuadrado. Listo, muy bien. Listo, gracias, Kilian. La pantalla a mí me aparece también dividida. Eso, muy bien. Entonces, chicos, no obstante, voy a volver a compartir pantalla. Les advierto, por favor, a las personas que les gusta rayar la pantallita, que pues eviten, ¿sí? Porque pues otra vez vuelven a salir los nombres de las personas que rayan la pantalla, ¿listo? Entonces, Matías, mientras comparto pantalla, cuéntame. Señora. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes levantada la manito? Profe, es que mi cámara no se ve porque estoy en televisor. Ok, dale, listo. Entonces, Kilian, ten en cuenta que la cámara de nuestro compañerito no se ve, ¿listo?
profe, eso yo ya lo sabía. Listo, vale. Listo, chicos, entonces voy a iniciar a compartir la pantallita para que lo tengan en cuenta. Ya la estoy compartiendo. Profe, ¿tú puedes ver quién raya la pantalla? Sí, a mí me sale el nombre de las personas que rayan la pantalla. Y en el video que ha grabado, el nombre de las personas que rayan la pantalla. ¿Ya les compartió o no? ¿Ya les Sí, sale? señora. Pues sí, profe, está toda la imagen completa. Sí, señora. Ah, Sí, profe. Qué bueno, listo. Entonces, mis amores, vamos a seguir hablando de esas categorías taxonómicas, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de dominio, reino, filum, división, clase, orden, familia, género y especie. Estamos hablando, ¿cierto? Que nuestra primera persona que nos contribuyó mucho, ¿sí? A poder hablar de este tema, al poder llegar a este tema, es Linneo, ¿cierto? Estábamos hablando que él planteó un sistema, ¿sí? De clasificación que se conoce como binomial, en donde vamos a hacer uso de dos nombres para la identificación específica de una especie. ¿Listo? Para que lo entiendan. Entonces, básicamente, chicos, estos nombres son asociados y son semejantes al latín. Muchos de estos tienen especificaciones características que hacen parte de ese lenguaje muerto, de esa lengua muerta que se conoce como el latín. Como Homo sapiens, ¿cierto? Cuando hablamos de ser humano, ¿sí? Cuando decimos la especie Homo sapiens, Homo, ¿sí? Es hombre y sapiens piensa Hombre en latín, inteligente. ¿cierto? Hombre que piensa, hombre que piensa, hombre que utiliza la cabeza, hombre que de obvia manera, pues va a ser inteligente, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues Linneo en ese momento solo se ubicaba y solo se centraba en las partes externas, o sea, en lo morfológico, ¿cierto? En lo que yo puedo evidenciar, digamos, con mi sentido de la vista, ¿sí? Pero no tenía en cuenta esos otros caracteres que son los citológicos, que tienen que ver con lo de los tejidos, ¿sí? Los etológicos, que tienen que ver con el comportamiento, ¿cierto? Lo morfológico, que tiene que ver con lo físico, y lo fisiológico, la estructura y el ordenamiento de los órganos que hacen parte de ese organismo, ¿listo? Para clasificarlo, ¿cierto? Entonces yo para clasificarlo tengo que ver qué tipo de sistema presenta, ¿cierto? ¿Qué tipo de respiración presenta? ¿Qué tipos de comportamientos presenta? ¿Cómo conquista a las hembras, ¿sí? Para la reproducción, de qué se alimenta, qué come, ¿cierto? A eso me hago referencia de esos caracteres que son muy importantes, ¿sí? A la hora en la que yo quiero clasificar un organismo, ¿cierto? Pero Linneo en esta época solo se fijó por lo físico que hacía parte de los organismos, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, él establece pues los tres reinos, animal, vegetal y mineral. El mineral en la actualidad está abolido, en la actualidad tenemos aproximadamente 7 reinos, ¿cierto? Entonces, Linneo es el que se llama como el padre de la taxonomía, porque él es el que permite establecer un sistema que hasta la actualidad, ¿sí? Tenemos, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a tener cada una y vamos a describir cada una de las categorías taxonómicas, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la taxonomía es una ciencia, ¿cierto? Que ordena, ¿sí? Como tal, a los organismos, ¿sí? Dentro de unas categorías o dentro de unas clasificaciones que se conocen como taxones. ¿Qué son los taxones? Estas categorías que estamos evidenciando acá, chicos. Estos son los taxones. El taxón del dominio, el taxón del reino, el taxón del filum o la división, el taxón de la clase, el taxón del orden, el taxón de la familia, el del género y el de la especie. Hay animales que no se alcanzan a clasificar de pronto totalmente dentro de un taxón. Entonces hay que hacer uso de algo que se llaman los subtaxones, ¿cierto? Entonces el subdominio, el subreino, el subfilum, la subclase, el suborden. Hay veces hay supra, super, suborden, ¿sí? ¿Por qué? Porque los animales son de pronto muy difíciles de clasificar y se tienen que poner como intermedios para que pues haya una correcta de pronto clasificación del organismo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que esos taxones, que son los que acabamos de ver, ¿sí? Básicamente van a tener, digamos,
fijaciones específicas para poder clasificar los animales. Eso tiene que ver, digamos, con las adaptaciones que ellos desarrollan y con también la morfología, lo fisiológico, lo citológico y lo bioquímico que tenga el organismo, ¿cierto? Entonces, esto ya se los he explicado, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hacer la tarea de clasificar, ¿sí? No animales, sino vamos a clasificar 10 tuercas, 10 tornillos y 10 puntillas, ¿sí? Vamos a clasificar, digamos, esos elementos que yo sé que en una cajita de herramientas usted debe tener en su casa, ¿cierto? Una puntillita, lo que tenga que ver con herramientas. Los papás suelen tener muchas herramientas, entonces yo sé que no nos va a quedar como tan complejo, ¿cierto? Entonces, chicos, esas categorías taxonómicas o más conocido como taxones, ¿sí? Van básicamente a tener especificaciones que hacen referencia a las características, ya sea citológicas, etológicas, bioquímicas, ¿sí? Y morfológicas de todos los organismos. Entonces vamos a tener que la categoría más extensa, ¿cierto? Va a ser la categoría de dominio, ¿cierto? Entonces vamos a tener que en esa categoría vamos a encontrar dos dominios, eucariota y procariota, ¿cierto? Cuando hablamos de eucariotas y procariotas, hacemos referencia a la cantidad de células que poseen estos organismos. Entonces, si hablamos de eucariotas, es porque va a tener dos o más células, o sea, va a tener de una célula en adelante y puede tener 10.000 billones, 100.000 billones de células. Y cuando hablamos de procariotas, ¿cierto? Los procariotas básicamente son los que van a tener simplemente una célula. La mayoría de bacterias, ¿sí? La mayoría de hongos microscópicos, algunos de ellos, perdón, no todos, ¿sí? Se componen simplemente de una célula, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, chicos, tenemos, ¿sí? De que esa es la categoría más importante y esa categoría se clasifica según su cantidad de células. Luego nos vamos a continuar por aquí con el reino, ¿cierto? Entonces, estas van a dividir los reinos pues por su naturaleza, por sus características que sean muy generales, ¿cierto? Entonces, acá nos hablan de 5 reinos, ¿cierto? El monera, que van a ser seres unicelulares y procariotas, ¿cierto? Vamos a tener los protistas, que son organismos unicelulares eucariotas, ¿sí? Vamos a tener los hongos o el reino fungi, ¿sí? Que van a ser plantas, bueno, ahí no está tan claro que van a ser muy parecidos a algunas plantas, ¿sí? Básicamente vamos a encontrar el vegetal, ¿sí? Que van a hacer todo lo que tiene que ver con plantas que son de autótrofas, ¿sí? Que son capaces de generar su propio alimento. Vamos a encontrar el animal, que son organismos que pueden ser heterótrofos y que ya van a presentar un movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar entre los reinos, ¿sí? Que es la clasificación más general, ¿cierto? El reino animal, el reino vegetal. En el reino animal voy a meter todos los animales, ¿sí? Independientemente que sean chiquitos, grandes, vertebrados, invertebrados, cordados, no cordados, de agua, de aire, de tierra, ¿cierto? Ahí voy a hablar de todos los animales en general. En las plantas voy a entrar todas las plantas en general, voy a entrar las vasculares, las no vasculares, los briófitos, los musgos, los helechos, todas las plantas a nivel general, ¿cierto? En el de los hongos o fungi van a entrar todos los hongos, los microscópicos, los macroscópicos, ¿sí? Y todo lo que hace parte del reino de los hongos, pilas. Ese reino de fungi con el de las plantas se tiende a confundir mucho, pero no, ellos están realmente separados en clasificación, aparte las plantas, aparte los hongos, ¿listo? Luego viene el reino monera, ¿sí? El reino monera van a ser células unicelulares que van a ser parte, pues, de todos los procariotas, ¿sí? Entonces, vendrían siendo del dominio procariota, ¿listo? Y vienen los protistos que también vienen siendo del reino eucariota y forman, pues, la parte de las bacterias y demás. Y también, chicos, encontramos las arqueos y las eubacterias en la actualidad. Chicos, regálenme un momentico, un momentico. Chicos, regálenme un momentico de su tiempo y ya vuelvo con ustedes.
bueno, se fue. A la profe le gusta son- Sí, ay, Una pregunta. Hola, hola, ¿Qué niños, copia qué es? pena. Es que lo que pasa es que estaban golpeando acá atrás donde la vecina, pero ya le dije que me regalara un momentico. Bueno, entonces, íbamos ahí. Entonces hay que tener claro la parte que, los que hacen parte del reino, ¿cierto? Y lo que clasifica el reino. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me han entendido? Sí, profe. Sí, señora, profe. Señora, Bueno, sí, listo. profe. Listo. Entonces, bueno, viene el filum. El filum es la categoría, chicos, que va a agrupar a los organismos por su sistema de clasificación, ¿cierto? Entonces, ya de cómo se organizan también y su nivel de complejidad, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar las almejas, vamos a encontrar los caracoles, aparte los pulpos, ¿sí? Que van a tener un mismo tejido, van a ser muy iguales, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ellos se van a agrupar en un mismo filum, ¿sí? Que serían los moluscos. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa, chicos, que aquí no es que todos los organismos tengan que cumplir las mismas características, ¿cierto? Sino que hay características que de pronto pueden variar un poquito, ¿listo? Y de todas maneras, ellos pueden hacer parte de ese grupo. Pero aquí yo que voy a ver características generales que tengan los organismos para poderlos clasificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué, digamos, ustedes le encuentran en común a una almeja, a un caracol y a un pulpo? ¿Sí? ¿Qué le encontrarían en común? Todos son acuáticos. Profe, el caparazón. Que poseen un caparazón, Son babos. Son que el babos. pulpo posee un caparazón, pero es a medida interna, ¿no? Él lo posee a nivel interno. ¿Qué más? No les escucho bien. Silencio, Son por favor. babos. La viscosidad. Bueno, ya cerremos los micrófonos. La viscosidad, ¿cierto? Como que botan esa babita, ¿cierto? Una babita que ellos botan, ¿cierto? Entonces, si ven que sí voy a encontrar características en común para meterlos a ellos en un mismo filo, lo mismo voy a hacer con las plantas, ¿cierto? Entonces, las plantas tengo las angiospermas y las gimnospermas. Lo que pasa con las angiospermas y gimnospermas es que unas presentan flor y la otra no presenta flor, ¿listo? Que es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces, las puedo clasificar. Todas son plantas, pero las puedo dividir en las que presenten flor y semilla y las que no presentan flor. Y también las puedo dividir ¿Le toca hacer entre las resumen? chicos, entre las que presentan semilla y las que no presentan semilla, ¿listo? Entonces yo puedo obtener esas características y las puedo evidenciar y las puedo aplicar, ¿cierto? Entonces, encontramos también, después del filum, encontramos la clase. La clase básicamente va a haber unas características generales que agrupan, digamos, esos organismos. Si hablamos de la clase mamalia, ¿cierto? Serían todos los animales que se alimentan de la leche y que se alimentan de las mamas de su mamá. Entonces seríamos todos los mamíferos, toda la clase mamalia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clase mamalia? ¿Sí? Todos los organismos que tienen que consumir de leche materna para poder, digamos, volverse fuertes, ¿sí? En las primeras etapas del Como desarrollo. nosotros. Entonces, como nosotros, ¿cierto? Entonces ahí entraríamos nosotros en esa clase mamalia. Pero no solo entramos nosotros, miren que entran los delfines, ¿sí? Entran las ballenas, ¿cierto? Entran los leones, entran los perros, entran los gatos, ¿sí? Entran muchos organismos, ¿sí? De diferentes especies que hacen parte de esa clase, que es la clase mamalia. ¿A qué hace referencia esa clase, chicos? A que nos alimentamos las primeras etapas de nuestra vida de la leche materna. ¿Sí van viendo más o menos cómo se han clasificado los organismos y cómo se clasifica la vida? ¿Sí? Sí, Entonces, señora. Sí, señora. bien, voy a continuarles explicando rapidito para decirles cómo va a ser nuestra vida. ¿Cómo se llaman los que no son de mamalia? Ah, ellos ya tienen otros géneros, ¿cierto? Entonces ya tenemos el género mamalia, perdón, la clase mamalia, la clase chordata, que son los cordados, los invertebrata, ¿sí? Ya vamos a encontrar, pues, diferentes de acuerdo a las características de clasificación que se están evidenciando para ese organismo, ¿cierto? Entonces no se les olvide que son 4, se las he repetido muchas veces.
lo etológico, citológico, fisiológico y morfológico, ¿listo? Son bastante importantes fijarse en esas 4 características para poder dar la clasificación de un organismo, ¿cierto? Entonces, ahí viene el orden. Profe, qué pena. Dime. ¿Puedes volver a repetir las 4 que dijiste? Etológico, citológico, morfológico y fisiológico. Gracias, profe. Bueno, Profe, toca copiar. obvio, hay que tomar apuntes, vayan tomando apuntes. Bueno, entonces, chicos, ahí viene el orden, ¿cierto? Entonces, digamos, hablamos del orden carnívora. Ahí entrarían a ser parte todos los animales que se alimentan, ¿sí? De otros organismos que se alimentan de carne, ¿cierto? Entonces, ahí ya entraría a ser más específico. Nosotros ya no seríamos del orden carnívora, sino seríamos de otro orden, ¿cierto? Seríamos del orden, de pronto, de otro grupo de clasificación de los omnívoros, ¿sí? Porque, pues, tenemos la posibilidad de alimentarnos de carne y de vegetales. Los carnívoros simplemente de carne. Entonces, ¿quién entraría ahí? Los leones, ¿cierto? No sé, las hienas, ¿sí? Los tiburones, entrarían otra vez otro grupo de animales bastante grande, ¿cierto? Aunque cada vez se va haciendo más pequeño, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos bajando de categoría, ¿sí? Vamos a ir teniendo menos y menos y menos y menos especies que hagan parte de ese taxón, ¿listo? Entonces, encontramos la familia, ¿sí? Ya la familia va a ser relaciones muy parecidas, y de pronto un primo lejano, un tío lejano, ¿sí? Que se parezcan. Por ejemplo, ¿sí? La familia, no sé, Caninus, ¿sí? O los Canidae, ¿sí? Los Canidae, que tiene que ver todo lo que es con caninos. Pilas, el orden para los animales siempre termina en AE. Escuchen muy bien esto. Perdón, la familia. La familia para los animales siempre termina en AE. ¿Listo? AE. Siempre tiene que terminar así. Entonces, si yo hablo de, digamos, de la familia Canidae, ¿sí? Hablo de los Felinidae, ¿sí? Siempre Felinidae, se lee Felinide, pero se escribe Felinidae. Tengan eso en cuenta, ¿sí? En cambio, si hablo de plantas, va a terminar... Si hablo de plantas, va a terminar en AEA. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. AEA. Si hablo de plantas, siempre va a terminar en AEA. ¿Sí? Entonces, digamos, Bombacaceae, ¿sí? Piperaceae. Pero ¿cómo lo leo? Piperáceas, Bombacaceas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Plantas, EAE, ¿sí? Y animales, AE. ¿Listo? La terminación de la palabra, eso me hago referencia. Luego viene, ¿sí? El género, que es algo ya más específico. ¿En plantas cómo terminan? Las plantas en AEA. Profe, pero Dime. pero es que el nombre científico del perro es Canis familiaris. Pero No el termina nombre científico de la especie, pero toda la clasificación es Canidae, digamos la familia, ¿sí? El género Caninus, que es el que tú estás viendo ahí, y la especie Caninus domesticus. ¿Listo? Cada vez se va volviendo más específico, o sea, cada vez va recogiendo características menos específicas. ¿Por qué la familia Canidae? ¿Sí? Porque entran los lobos, entran los perros salvajes, entran los perros domésticos, entran las hienas, ¿sí? Entran, no, los zorros están como más alejados. Vendrían siendo como unos primos lejanos, pero muy lejanitos. De pronto en el orden, ocupen el orden carnívora, pero no, y ni siquiera algunas especies de zorros no, pero los lobos sí son parientes muy cercanos de los perros, ¿listo? Entonces son de la misma familia, ¿listo? Entonces, ahí vendría el género, ¿sí? El género ya es el que nos habla César, ¿cierto? Que ya nos lo dice, que son 2 nombres específicos, Caninus domesticus, ¿sí? ¿Tú cuál nombre encontraste en la clasificación para el perro?
Canis familiaris. Canis familiaris o caninos domesticus también puede ser. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cuál característica va a referenciar que él sea caninus doméstico específicamente para el perro? Género, caninus, ¿sí? Género, caninus, ya sea ¿cómo es que tú dices? ¿Caninus familiaris? Canis familiaris. Ah, listo, canis. Listo. Entonces, canis familiaris, yo lo conozco como caninus, caninus domesticus, y tú lo conoces, ahí aparece como canis familiares. Entonces, del género canis, ¿sí? Canis de que es un can, de que es un perro, de que va a poseer pelo y de que va a tener características y comportamiento de un perro. Y familiaris, para la especie del perro específicamente, ya sería la especie, ¿sí? Ya sería el último taxón de aquí, que sí, lleva el nombre del género más un nombre adicional. Por eso es binomial, son dos nombres, ¿cierto? Entonces llevo el nombre del género en específico más la especie. ¿Listo? La especie específica. Entonces, siempre la especie se va a escribir poniendo el nombre del género, ¿sí? Que en este caso es canis o caninus, ¿sí? Más lo acompaño de algo específico, ¿sí? Entonces, familiaris sería para el ejemplo de César y domésticus sería para mi ejemplo. Los dos tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque pues en una casa hay familia, ¿cierto? Y una familia adopta un perro. ¿Sí? Domésticos, ¿por qué? Porque el perro, ¿sí? Se vive y se desarrolla su vida dentro de una casa, por eso doméstico. ¿Y quién lo hace? El perro específicamente. Ya el lobo, si ustedes ven, va a ser canis, no sé, con otro nombre. En este momento no sé cuál sería el otro nombre, pero va a ser canis porque hace parte del mismo género de los perros, pero no es doméstico, es salvaje. Entonces va a hacer referencia a una característica específica que tenga ese lobo. Ahora, chicos, con esta explicación, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a ubicar en grupos de 3 personas que ustedes quieran y van a coger 5 tuercas, 5 tornillos, ¿sí? Si tienen arandelitas, las pueden meter en las tuercas y 5 puntillas. Van a coger un pedazo de metal, ¿sí? Van a decir que ese pedazo de metal es su ancestro en común, ¿sí? O sea que a partir de ese pedazo de metal